Muy bien, continuamos por supuesto con más información luego de la pausa y como todos los lunes tenemos nuestra columna de noticias internacionales, en este caso el contacto telefónico con Pedro Brigger, a quien saludamos. Pedro, muy ¿Qué buenas tal? tardes, Gusto Adrián te conversar contigo, saluda. Adrián. ¿Cómo estamos? Yo te escucho perfectamente, Adrián. Buenísimo, entonces ahí estamos también teniendo retorno. Bueno, Brasil sigue estando ahí, ¿no? En el top 10 de las novedades, de las noticias. Sin lugar a dudas, Adrián, tenemos que mirar paso a paso lo que esté haciendo el presidente electo Jair Bolsonaro. Ahora ya no es más candidato, ahora fue electo. Ahora hay que ver a quiénes nombra en su gabinete. Ya vimos una decisión tan fuerte como la de nombrar al juez Moro, claramente una señal a su público. Es lógico, todo presidente que gana, lo primero que hace es dirigirse a su público, más si ganó con el 55% de los votos, tiene legitimidad y a ellos apunta. Y después hay que ver las medidas que va a comenzar a tomar más allá de las declaraciones. Por supuesto que lo difícil respecto de Bolsonaro a Ujú, saber es qué medidas va a tomar, dado que no gobernó ninguna alcaldía, ninguna ciudad, claro. y no tiene un partido estructurado como Donald Trump. Porque uno veía que Trump efectivamente venía de la nada, entre comillas, pero tenía un partido republicano que lo respaldaba, un apoyo muy fuerte en el Congreso, una tradición de partido republicano que él podía modificar en cierta medida, pero continuando una línea con el Partido Republicano. O sea, lo que está planteando Donald Trump en Estados Unidos no es una ruptura con el pensamiento estratégico de los republicanos, tienen algunos matices con lo que podrían haber hecho otros gobernantes republicanos, pero no hay muchas diferencias en Claro. líneas generales. En el caso de Bolsonaro, al pertenecer a un partido muy pequeño, casi inexistente, va a tener que tejer alianzas con los otros partidos, va a tener que negociar, es un clásico en Brasil que hay que negociar para poder gobernar, y ahí están las preguntas respecto de con quién va a negociar, cómo va a negociar, qué va a hacer, más allá de declaraciones muy fuertes como la de querer trasladar la embajada de Brasil en el Estado de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, que es una clara demostración de alineamiento con Estados Unidos. Estaba pensando al mismo tiempo que hablabas, Pedro, con esto de tratar de tejer también algún tipo de alianza para poder justamente efectivizar la gobernabilidad allí en Brasil, si se arrimará a Lula, de alguna manera. No, a Lula no, no, acá todo lo contrario. Yo creo que el objetivo es destruir al Partido de los Trabajadores, no necesita los votos del PT. El PT es primera minoría, pero puede presidir perfectamente, porque dada la atomización que existe en el Congreso brasileño, los 57 creo que son congresistas del PT no le aportan demasiado sobre 513, Sí. no le pueden limitar demasiado. Hay que ver cómo juegan los otros partidos de centroizquierda que pueden llegar a tener posturas tal vez más cercanas al Partido de los Trabajadores en algunos temas, pero en otros no. Va a tener que demostrar muñeca política, no es lo mismo ser un diputado marginal, opositor, que puede protestar permanentemente o casi sin propuestas políticas, que tener que gobernar y tejer alianzas. Eh, Tal Ahí cual, las pero personas, pensaba Pedro sí. también en la gente, en el pueblo, ¿no? Aquellos que terminaron votando justamente por el candidato de Lula, que no hay que despreciarlos, digo. Mira, en toda elección, cuando vos ganás, aunque sea por 2 votos, en primer lugar ganás con el voto de tu gente y te dirigís a tu gente. Aunque ganes por un margen muy estrecho de votos. Ujú. Después, el otro problema que podés tener es cómo está conformado el Congreso, pero dada la atomización Sí, del Congreso, él no se va a encontrar con una mayoría del PT, que es un poco lo que se da en Estados Unidos en muchas oportunidades, exacto. que los republicanos tienen una mayoría demócrata o los demócratas tienen una mayoría republicana, y hay que negociar muchas cosas. Acá, en este caso, el PT, reitero, es primera minoría, pero tiene un poquito más del Ah, 10% de los miembros del Congreso, por lo tanto perfectamente puede prescindir del PT y tratar de aislarlo, que es lo que yo creo que va a hacer. lo quiere pulverizar definitivamente. Yo creo que sí, creo que va a atacar duramente a los movimientos sociales, va a encontrar
leyes y justificativos para marginar, además él lo ha dicho, al movimiento Sin Tierra, al movimiento de los trabajadores sin techo, e incluso al Partido de los Trabajadores, cuando él va a mandar a Fernando Haddad a la cárcel a pudrirse en la cárcel junto a Lula, está dando un mensaje muy claro de que va a perseguir al Partido de los Trabajadores. No tiene medias tintas en esto Bolsonaro, por lo menos no en sus dichos. Como digo siempre, ahora hay que ver cuando asuma, el 1 de enero, cuáles son las primeras medidas que toma y cómo gobierna. Hablando justamente, mencionaste en varias oportunidades a Estados Unidos. Mañana es un día muy especial para los Estados Unidos de Norteamérica porque si vienen las elecciones legislativas. Porque efectivamente son lo que ellos llaman las elecciones de medio término, se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y acá esto tiene que ver con los equilibrios de poderes que mencionábamos recién, hasta qué punto puede gobernar Trump con una mayoría republicana en las dos cámaras. Es lo que necesita tener una amplia mayoría en las cámaras para poder gobernar y llevar adelante las leyes que él quiere, su política exterior, poner a la gente en todos los organismos de control y Corte Suprema sin ningún tipo de problemas, o incluso nombrar funcionarios que a veces necesitan la aprobación del Congreso. Si los demócratas consiguen la mayoría en una de las cámaras y una mayoría importante, cosa difícil de ver, pero si consiguen una mayoría importante, entonces le van a poner muchos palos en las ruedas a Trump. El otro tema que se juega es, dentro del Partido Demócrata, buscar una candidatura para dentro de 2 años, porque Barack Obama no puede volver a presentarse, y los demócratas hoy no tienen una figura convocante, Hillary Clinton no lo es, por lo tanto tienen que aspirar a una figura nueva que hoy por hoy no tienen. La figura nueva ya apareció hace un tiempo y fue Barack Obama. Exacto. Hoy no tienen una figura nueva con conocimiento a nivel nacional. Hay algunos que aparecen en el sur de los Estados Unidos, en Texas, pero también justamente hay que ver cómo les va mañana en la elección. Esa es la cuestión fundamental, saber cómo le va a algunos demócratas mañana, además de ver si pueden retener las gobernaciones, que también son importantes, especialmente cuando hablamos del tema de los inmigrantes. No es lo mismo un gobernador republicano en el estado de California que un gobernador demócrata que se lo ponga a Donald Trump, y de hecho en California Trump encontró una fuerte resistencia a sus políticas. Así que acá es un tema que vamos a tener que mirar mañana con mucha atención. Justamente te quería preguntar esto, ¿no? Si bien hay que esperar a mañana, pero bueno, en este transitar de Donald Trump al frente de la presidencia, más allá de lo que ha generado en los países de Centroamérica, donde fundamentalmente hay mucha inmigración hacia los Estados Unidos y todas las políticas de inmigración que ha generado Donald Trump, el pueblo norteamericano, ¿cómo lo ve a este presidente? Y está dividido, justamente. Hay usando una palabra muy nuestra, una grieta, que se usa también en otros países. En el caso de los inmigrantes es muy claro. De hecho, Obama está hablando sobre eso, la demonización que existe del otro. Recordemos que funcionarios de los Estados Unidos han dicho en las últimas semanas que los inmigrantes extranjeros traen lepra, tuberculosis, todo tipo de enfermedades que en realidad han sido erradicadas en varios otros países, y sin embargo mete miedo. Claro. Esto para un sector de la población es importante, cala, tiene efecto, y es lo que está haciendo Trump justamente. Por eso digo, él le habla a su electorado. Cuando uno se burlaba de él, o cuando muchos medios de comunicación se burlaban de él sobre las cosas que decía durante la campaña electoral, antes de ganar la presidencia, lo que se estaba menospreciando es que le hablaba a un electorado. Él le hablaba a un público que quiere escuchar que se demoniza al inmigrante, que quiere armarse, que quiere usar las armas de fuego, que quiere que todo el mundo esté armado. Él le habla a su público. Por eso cuando va a una sinagoga la semana pasada, después del ataque que se diera de alguien de extrema derecha, racista, a una sinagoga donde mataron 11 personas, él ¿qué hace? Va, y más allá de las condolencias dice, si hubiera habido guardias armados
en la sinagoga esto no hubiera sucedido. Está en línea con lo que dice permanentemente que hay que armarse en los colegios, que hay que armarse en las universidades, que hay que enseñarle a los docentes a tirar. Exacto. Bueno, este tipo de cosas le habla a un público que está en sintonía con esto, especialmente en el tema de las armas. Recordemos que Estados Unidos, desde que nació con un culto Exacto. a las armas más allá de los negocios. Pedro, te agradecemos muchísimo, como siempre, la deferencia de haber estado junto a nosotros aquí en TVP Noticias a través de la televisión pública Fueguina. Nos reencontramos el próximo lunes, ¿te parece? Pero me parece muy bien, ahí tendremos los resultados, tendremos varios días como para pensar un poco lo que significa este resultado también. Muchas gracias, buena semana. Un abrazo. Hasta luego. Muy bien, y nosotros continuamos con más información. Se ha llevado adelante la 7ª muestra internacional de cine ambiental y de paso también se dio una charla sobre las guardias ambientales. Nosotros pudimos dialogar sobre esto, por supuesto, con Juan Pablo Noriega. Mira. Nuestra ciudad se basa principalmente en el turismo y creo que darle la visión de una ciudad sustentable y ecoamigable es lo principal y que debería ser tomado como política. Creo que es sumamente positivo por el momento, ya que los guardianes recién ahora se están empezando a hacer conocer. Hay colegios que nos están invitando a realizar actividades con ellos. Fuimos al IPES, a las escuelas experimentales, a casi todas. Estamos esperando de que próximamente surjan más propuestas de realizar actividades con otras organizaciones o grupos de gente que se quiera sumar. Buscar generar otras actividades y otros espacios en donde empezar a hablar sobre educación ambiental y sobre el cuidado del medio ambiente. Tenemos una página Guardianes Ush en Facebook o también Guardianes Ush en Instagram. Acompañando a la Asociación Manequén con la propuesta de cine ambiental que hacen todos los años, con la idea de la eliminación de todo lo que tiene que ver con los plásticos de un solo uso en los comercios gastronómicos de la ciudad para cuando se consume dentro del local. Y la idea es ir reduciendo la cantidad de plásticos, lo descartable, lo de un solo uso, ¿no? Lo que usamos 5 minutitos y termina en la basura. Así que bueno, un poco escuchando a los vecinos, las ideas, las problemáticas de la ciudad, cómo podemos hacer entre todos para mejorar el lugar donde vivimos, ¿no? Desde el lugar que ocupamos, ¿no? Como vecinos, y estamos todos, ¿no? queriendo un poco lo mismo, cuidar este espacio increíble que tenemos. Vivimos, somos privilegiados en el mundo de vivir en un lugar como este y es nuestra responsabilidad cuidarlo. Y a veces uno piensa que esto ya está absolutamente erradicado, que no existe, que es muy difícil encontrar tal vez 1, 2, 3 casos y la verdad es que si pestañeamos un poquito y nos ponemos a investigar, nos encontramos que es mucho más común, no normal, pero sí mucho más común de lo que uno pueda llegar a pensar. Estamos hablando del trabajo infantil, esos niños que son contratados para hacer trabajos de adultos, visibilizar las formas de explotación de los niños y niñas. De esto se trató justamente estas charlas que se dieron y nosotros pudimos estar allí dialogando con la subsecretaria de Familia. Mira. En un trabajo de articulación que venimos haciendo con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, existe un plan sobre erradicación a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de erradicación del trabajo infantil. Y bueno, la intención es poder trabajar a través de estos talleres, que en esta oportunidad es en Ushuaia, pero la idea es poder hacerlo el año que viene en Río Grande, empezar a problematizar las situaciones de la niñez y la adolescencia y empezar a visibilizar si existieran situaciones de explotación infantil y cómo abordarlas, ¿sí? Pensar en los mitos y creencias que tenemos en relación a lo que es el trabajo infantil, a las supervivencias que usamos las familias también para subsistir y cómo a veces los niños quedan también con responsabilidades que tienen que ver con adultos. Así que bueno, empezar a pensar esto y trabajar siempre en pos de garantizar los derechos de la niñez que tienen que ver con la educación, la recreación, la vida en familia. La invitación fue abierta a todos aquellos que conforman el organismo, el Sistema Proteccional de Niñez, Adolescencia y Familia, bueno, para pensar y encontrarnos y buscar estrategias conjuntas para garantizar siempre los derechos. Hablar de el trabajo infantil, ampliar un poco el concepto para no tener en cuenta solamente el trabajo infantil como una ley de contrato de trabajo lo especificaría, sino hablar de conceptos actuales, aclarar un poco los conceptos y a partir de ahora
Bueno, además de cada uno el concepto que quiera proponer de lo que significa el trabajo infantil, seguir con talleres un poco más adelante que estén un poco más especificados en cómo abordar la problemática. Seguro que este es el principio de muchas otras capacitaciones. Estas son las noticias en breves. Mañana se celebra el Día del Empleado Bancario, por lo cual durante esa jornada no habrá actividad bancaria, financiera ni bursátil. La fecha recuerda el 6 de noviembre de 1924, día en que se creó la Asociación Bancaria, que es el gremio del sector. Exitosa primera edición de la Korean Fest. Más de 300 jóvenes pudieron disfrutar de esta gran organización producida por el profesor de idiomas Maximiliano Lee, apoyada por la Subsecretaría de Industrias Culturales. Finalizó la grabación del segundo disco Bandas del Fuego. Con el paso de la extensa lista de artistas fueguinos finalizó la etapa de grabación del disco Bandas de Fuego que lleva a cabo la Secretaría de Cultura y que el reconocido músico, compositor y productor Gaspar Venegas se encargó de producir. El 14 de noviembre es el Día Nacional del EPOC. Uno a veces no sabe bien a ciencia cierta de qué estamos hablando, pero lo que sí uno tiene que estar seguro es que uno debe recurrir a un especialista, a un médico, ante cualquier problema que uno o alguna anormalidad que comience a sentir en su cuerpo, en su organismo. Nosotros pudimos dialogar con el referente justamente de esta patología. Esto nos dijo. Digamos que se conmemora todos los años, el 14 de noviembre, ¿sí? Y la EPOC son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una patología pulmonar, como su nombre lo indica, crónica, vinculado principalmente con el tabaquismo, ¿sí? Y bueno, todos los años, que es el día 14, nosotros lo que hacemos es una actividad un poco para la población, para concientizar sobre la importancia de esta patología, que es una patología que se puede detectar en forma temprana, ¿sí? Se puede hacer una espirometría, es un estudio sencillo que se hace, bueno, en este momento se hace en el Centro de Salud 4, en el Centro de Salud 8, ¿sí? Y bueno, como está fuertemente vinculado con el tabaquismo, lo que siempre decimos a los pacientes es, obviamente se aconseja, digamos, la cesación tabáquica, pero bueno, este estudio puede detectar obstrucción al flujo aéreo y junto con la clínica del paciente hacer el diagnóstico. ¿Hay alguna forma de prevenirlo, de que la persona se dé cuenta de que tiene que hacerse ese estudio? Lo más importante para un paciente que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la cesación tabáquica, dejar de fumar. Obviamente está vinculado a exposición profesional a algunos químicos, irritantes, bueno, a algunas cuestiones más ambientales, pero principalmente está asociado al tabaquismo. Entonces, todos aquellos pacientes que son fumadores crónicos pueden acercarse al centro de salud para asesoría, para la cesación tabáquica. Y también en los centros de salud hay unos cuestionarios, se llama CODE, que tiene un puntaje, un score, ¿no? Son 6 preguntas muy sencillas. El mismo paciente se lo puede hacer, si no se lo hace cualquiera del equipo de salud, el médico en su consultorio, el enfermero, el agente sanitario, inclusive el mismo administrativo que tiene el mes de entrada, que están los cuestionarios ahí, y se puede hacer, se hace en 2 minutos nada más. Y como tiene un puntaje, ¿sí? Cuando ese puntaje da 4 puntos o más, ¿sí? Nosotros aconsejamos que tengan una consulta médica y hacerse una espirometría. Muy bien, y continuamos nosotros aquí en TVP Noticias, edición del mediodía. Hubo una reunión más que importante que tiene que ver con poder comenzar a exportar turba a Brasil. Bueno, la idea es justamente darle el valor agregado que tiene este elemento, que lo encontramos en diferentes lugares aquí en la Tierra del Fuego. Tal vez hay zonas mucho más específicas. La reunión se dio allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estuvo, por supuesto, presente el senador nacional José Nato Ojeda. Bueno, en esta reunión expusieron los problemas tanto los productores de turba
como los que procesan turba y como los que usan turba, como pueden ser los floricultores. En esta problemática en general que tienen tanto productores de uno u otro ramo, nos encontramos con problemáticas de ingreso a otros países y por supuesto nosotros la necesidad de potenciar la explotación de la turba, que es un recurso genuino de Tierra del Fuego, y por otra parte en la exigencia que tenemos desde hace tiempo con el gobierno nacional de este pedido de poder reconvertir nuestra matriz productiva, es en realidad necesario poder tomar cartas en el asunto. Bueno, el objetivo es poner al tanto a nuestro senador de algunas problemáticas del estado de situación de algunas empresas transformadoras de la turba fueguina que intentan abordar algunos mercados de países vecinos, y en ese contexto poder estructurar alguna agenda común para que junto con el Estado provincial podamos avanzar hacia un desarrollo de mercado. Y las empresas transformadoras, que son las que en este momento están con nuestro senador, son las que exportan al mundo, digamos, o a distintos países, a distintos terceros países. En general son productos base para la generación de alimentos. Nosotros venimos a traer la inquietud, dado que bueno, tenemos que aperturar mercados, en este caso el mercado brasileño, donde existen ciertos controles sanitarios que por intermedio del país no se están llevando adelante como corresponden y no se está cumpliendo la bilateralidad. O sea, está ingresando productos de otras regiones, reprocesado y remanufacturado en Brasil, con certificados de otros orígenes, y no están permitiéndose el ingreso de productos hechos en base a turba al mercado brasileño. Y esta nota es muy importante, fundamentalmente para vos, mamá, para vos, papá, que tenés tu bebé de 13 meses a 4 años. Estamos hablando de la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubiola, que se desarrolló durante todo el mes de octubre, pero lamentablemente por alguna razón hay mucha cantidad de niños que todavía no fueron vacunados. La campaña se extiende hasta el 30 de noviembre y, como bien te mencioné, para niños de 13 meses a 4 años. Desde la televisión pública fueguina lo que te pedimos es que revises la libreta de vacunación de tu pequeño, de tu pequeña, porque esto es muy, pero muy importante. Tiene que estar al día. Nosotros pudimos dialogar con el responsable de inmunización. El Paseo del Fuego nos abrió las puertas, nos dejó armar un stand para seguir con la campaña de vacunación de 13 meses a 4 años inclusive. Si bien la respuesta es buena de la gente, pasan, miran, preguntan, chicos que se vacunan. No así en los centros de salud, estamos escasos ahí, la gente no se acerca. Si bien el horario es bastante amplio en los centros de salud, de 8 a 20, en todos los centros de salud de la provincia, de Ushuaia, de Tolwyn y Río Grande, y hospitales regionales. La campaña esta arrancó ya el 1 de octubre, termina el 30 de noviembre, y simplemente tienen que llevar la libreta. Si no encuentran la libreta, el DNI del menor, lo puede llevar la mamá, el papá, el abuelo, algún referente mayor, y con eso es suficiente. Nosotros le aplicamos la vacuna, que es la triple viral, sarampión, rubiola, y tiene más inmunidad al ser una dosis extra esta, porque el grupo etario de 13 meses, 2 años, no está escolarizado, cuesta llegar, y estamos haciendo en diferentes sectores de la ciudad. Le reiteramos siempre a los padres, a las madres, que se acerquen, que no es un pinchacito, es mejor un pinchazo a tiempo que una enfermedad a largo plazo que tiene muchas secuelas. No levanta fiebre esta vacuna, simplemente dolor local. No hace falta orden médica, no hace falta sacar turno. Directamente que vaya, se presente por la parte de enfermería y que haga cualquier tipo de consulta ahí, en los centros de atención. Muy bien, ahí están, las sugerencias y las recomendaciones entonces para esta campaña que finaliza el 30 de noviembre. Nosotros a través de la televisión pública fueguina te lo estaremos recordando, ¿sí? Porque hay tiempo todavía, pero a no dormirse.
Hablando de todas estas cuestiones que uno se puede llegar a enterar, si vos querés actualidad, si vos querés enterarte de algo sobre moda, sobre gastronomía, sobre eventos, sobre sociales, la sugerencia es al teléfono lamuy.com.ar y vas a tener absolutamente todo esto de lo que yo te estoy hablando y mucho más. lamuy.com.ar. Pausa, ya volvemos.